Cuando se cumplen 6 meses del final de la erupción de La Palma, todas las instituciones han presentado un informe al Defensor del Pueblo con las medidas tras el volcán. Casi 500 millones de euros han llegado ya a los afectados. ¿Qué tal? Buenas noches. Sanidad notifica un nuevo caso positivo en Canarias de viruela del mono. Con este ya son 17 las personas diagnosticadas en las islas. Isabel Baeza, diagnosticadas desde que empezó esta alerta sanitaria. Sí, como dices, 17 casos confirmados en las islas, 2 en la isla de Gran Canaria, 5 en la isla de Tenerife. A nivel nacional son un total de 198 casos diagnosticados desde que comenzó la alerta sanitaria a día de hoy. En Canarias el último caso notificado fue del pasado viernes y hay un total de 5 casos en estudio. La Audiencia Nacional deja en libertad provisional al patrón del pesquero que naufragó en aguas canadienses en febrero y en el que murieron 21 personas, entre ellos un biólogo canario. Su hermana considera que esta desgracia se podría haber evitado. Fueron una suma de negligencias, una tras de otra, que ha derivado en un naufragio que se podía haber evitado si su patrón hubiera hecho el protocolo de emergencia que se establece en los buques. Acabamos de celebrar el Día del Medio Ambiente y lo importante es cuidarlo todo el año. Hay quienes lo hacen, son los miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Hemos compartido una jornada con ellos en un curso de quema controlada. Lo vemos en un momento. Humedad, que no haya continuidad de la zona de quema a la zona que no se va a quemar. Y también hablaremos de unos residuos que dejan más huella de la que imaginamos, las colillas. Cada año se estima que llegan al océano 5 billones. Solo en 2 playas de Tenerife se recogen cada día de verano 500 colillas. Agentes de la Policía Nacional de Arrecife, en Lanzarote, aprenden lengua de signos. La idea es que puedan comunicarse con personas con discapacidad auditiva y eliminar así algunas de las barreras que siguen existiendo para el colectivo. Comenzamos con la viruela del mono porque Sanidad ha comunicado un nuevo caso positivo en Canarias. Con este nuevo paciente diagnosticado ya son 17 casos confirmados en las islas desde que empezó la alerta sanitaria. Isabel Baeza, cuéntanos qué más datos tenemos. Pues la última hora que tenemos es precisamente esa, que hay 17 casos confirmados aquí en las islas, 2 en la isla de Gran Canaria, 5 en la isla de Tenerife, desde que comenzó esta alerta sanitaria. A nivel nacional, en todo el país, se han confirmado a día de hoy 198 casos diagnosticados desde que comenzó la alerta sanitaria. Hay que decir que el último caso notificado en las islas es del pasado viernes y que hay 5 casos en estudio. De esos casos en estudio hay uno que es sospechoso porque reúne los criterios clínicos y epidemiológicos, pero el resto son únicamente casos sospechosos. Hay que decir, por otro lado, que todas estas informaciones se conocen en una jornada importante para las islas, en el avance para el diagnóstico de esta enfermedad, porque a partir de hoy en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife se van a comenzar a secuenciar las muestras para poder diagnosticar las muestras que se reciban. Se va a hacer a partir de la jornada de mañana aquí en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Eso va a evitar tener que enviar las muestras a Madrid, al Centro Nacional de Microbiología en Madrid. Y a partir de hoy ya las pruebas se realizarán en Canarias, principalmente en nuestro Hospital Nuestra Señora de la Candelaria hoy, y mañana empezará en el Dr. Negrín, con lo cual vamos a tener una cierta capacidad diagnóstica de nosotros sin tener que remitir las pruebas a Madrid. Reunión en Madrid de los gobiernos de España, Canarias y el Cabildo de La Palma para analizar la situación de la isla 6 meses después de terminar la erupción. Han recogido el resultado en un informe conjunto que han presentado al Defensor del Pueblo. A día de hoy ya se han movilizado casi 500 millones de euros para la isla. Intensa agenda en Madrid sobre la reconstrucción de La Palma, el primer análisis con Pedro Sánchez. Después, comisión mixta en la que se definen los próximos pasos. Mañana mismo en Consejo de Ministros aprobamos un nuevo acuerdo con cargo al fondo de contingencia de 7,4 millones de euros al Ayuntamiento del Paso para reconstruir infraestructuras municipales. Aquí también se hace balance de 6 meses de reconstrucción. Hemos entregado en ese trabajo conjunto cerca de 500 millones de euros que son importantes para paliar el dolor de quienes han perdido su vivienda, su terreno, su
actividad laboral y también sus recuerdos. Se ha seguido avanzando, sin descanso, dando soluciones. Y pongo como ejemplo la apertura, la semana pasada, de la primera vía que de manera provisional atraviesa las coladas entre el norte y el sur. Avances que se plasman en un informe que ha recibido el Defensor del Pueblo. Lo que vamos a hacer con el informe es algo que seguro que a ustedes les parece muy bien, que es leérnoslo, además despacio, y relacionarlo con las preguntas que nos han hecho los ciudadanos. Este miércoles el Consejo de Ministros aprobará la creación de un comisionado especial para la reconstrucción de La Palma. La vía que ya discurre sobre las coladas generadas por el volcán en La Palma se mantiene en obras para ampliar su calzada, pero ya ofrece la seguridad suficiente para el tránsito de un mayor número de vehículos. Desde este martes aumentan los horarios de paso. Javier Sánchez. La confirmación de que la vía es lo suficientemente estable va a permitir que a partir de este martes todo tipo de vehículos pueda cruzar del norte al sur de las coladas. Es por eso que a partir de las 6:30 de la mañana lo podrán hacer en el tramo de la Laguna a Las Norias, media hora después en sentido opuesto, y nuevamente a 7:30 según el tramo inicial. Al mediodía, a partir de las 2 de la tarde, desde Las Norias a la Laguna y en sentido opuesto, media hora más tarde. Y a partir de la noche, ya a la tarde-noche, a partir de las 7:30, la Laguna a Las Norias, media hora después, Las Norias a la Laguna y nuevamente es la Laguna a Las Norias a partir de las 8:30. Hay una excepción, eso sí, no pueden circular por aquí los camiones superiores a las 15 toneladas de peso y tampoco los vehículos de 2 ruedas, todo ello mientras se sigue trabajando a destajo para poder tener lo antes posible esta vía acondicionada, pero con 2 carriles. El caos, las cancelaciones y los retrasos continúan en muchos aeropuertos europeos debido a la falta de personal. En Ámsterdam, en Países Bajos, la compañía KLM anuncia la cancelación de hasta 50 conexiones diarias. En Canarias, donde más se sigue notando es en los vuelos procedentes de Reino Unido. Tiene más datos, Alba Grillo. Para que se hagan una idea de los vuelos que han sufrido retrasos y que proceden desde Reino Unido con destino a Canarias, pasajeros de un vuelo que salía desde Manchester han tenido que esperar hasta 6 horas más de la hora prevista para subirse a un avión que les trasladara hasta este aeropuerto de Tenerife Sur. Durante este lunes han registrado más de una veintena de vuelos que han sufrido retrasos desde el país anglosajón con el archipiélago. Desde la Consejería de Turismo aseguran que están en contacto con la Embajada del Reino Unido porque esta situación afecta directamente a las islas al ser uno de los mayores mercados emisores y que de momento no tienen datos cuantificados de cómo afecta a Canarias. La falta de personal en los aeropuertos británicos sigue haciendo mella en los aeródromos canarios y en el resto de Europa. He estado en contacto con el embajador de Reino Unido en España y también con los distintos operadores turísticos y todos dicen lo mismo, es decir, estamos hablando de una falta de personal. Fueron despedidos por el coronavirus en torno a 200.000 trabajadores que todavía no se están recuperando en su totalidad, a lo que se une las altas ganas que tiene todo el mundo de viajar. Vacaciones que para muchos se han visto truncadas por las largas colas y retrasos. Esperemos que poco a poco vayan recuperando el personal perdido en la pandemia y puedan dar normalidad a los servicios. De lo contrario, la satisfacción de los clientes, la satisfacción en las vacaciones será mermada y habrá gente que decida no viajar en estas condiciones. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que como pasajeros tenemos una serie de derechos. Por ejemplo, por un nuevo vuelo, en lo más cercano posible, por el reembolso, además del vuelo, por asistencia cuando se está en el aeropuerto con alojamiento, con comida, incluso llamadas. Dependerán del tiempo con el que se nos notifique la cancelación, normativa que también se debe aplicar en Reino Unido, aunque ya no pertenezcan a la Unión Europea, siempre y cuando el vuelo tenga origen o destino a un país miembro. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, denuncia dejadez por parte del Gobierno ante la posible exención de la tasa verde para las conexiones aéreas que mantiene Canarias con el resto de territorios de la Unión Europea. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Nira Fierro, dice que tanto el Gobierno canario como el Estado han realizado ya las gestiones pertinentes ante la Unión Europea. Creemos que el próximo mes de septiembre, cuando dentro del Consejo de Europa se debata esto, pues obviamente el compromiso claro del presidente del Gobierno de España, que es el miembro del Consejo de Europa, públicamente, de que va a conseguir que Canarias quede fuera. Nuestra propuesta es que Canarias quede exenta, tanto de las emisiones de CO2 como de la tasa verde. ¿Y por qué? Porque no tenemos métodos alternativos. Fernando Clavijo llega mal y tarde, como siempre, ¿no? El Gobierno de Canarias y el presidente Ángel Víctor Torres llevan muchos meses trabajando por esa exención a la tasa verde. Lo demostró hace escasas semanas en la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas y, por lo tanto, a Coalición Canaria le hacemos un llamamiento que defienda los intereses de Canarias, que apoye al Gobierno, que el Gobierno de Canarias lleva mucho tiempo trabajando.
Y todo esto a la puerta de una temporada en la que, si todo va bien y no hay inconvenientes, se espera que la ocupación alcance o incluso supere el 90%. Los datos que manejamos sobre la recuperación de turistas en relación al año 2019 es estar cerca del 90%, incluso podríamos ir más allá, pero bueno, la incertidumbre me exige ser prudente. ¿Es necesaria una renta ciudadana para mantener la cohesión social en Canarias? Es la cuestión a debate en las terceras jornadas del Foro Económico y Social de La Laguna. Se trata de uno de los instrumentos legales más utilizados por el sector público a escala internacional para proteger a los sectores sociales más desfavorecidos. Ante un escenario tan incierto como el actual, los expertos aseguran que es imprescindible. Ahora se trata de encontrar la mejor forma de aplicarla. Una renta ciudadana que sea potente, pero que no desligue a las personas del mercado de trabajo, es la búsqueda de la fórmula más perfecta posible, y esta somos conscientes de que todavía no la hemos encontrado. Entonces estamos, podríamos decir, en un proceso de prueba y error. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el canario Manuel Marchena, ha ofrecido esta tarde una conferencia en el Parlamento sobre inteligencia artificial y proceso penal. Marchena ha admitido que la justicia está llegando con retraso ante la velocidad del avance tecnológico. Ha planteado también la nueva problemática a la que puede enfrentarse el sistema judicial si se produjera, por ejemplo, un accidente que involucre a un coche sin piloto humano. ¿Qué sucede en aquellas ocasiones en que, por no atropellar lo que resulta que es un árbol que se ha caído y que identifica como un obstáculo muy grande, da un volantazo y atropella algo menor, que es una persona? Esto supongo que desde el punto de vista jurídico habrá algo que decir. Todavía no sabemos qué, pero algo habrá que decir. El Servicio Jesuita a Migrantes ha expuesto hoy ante el Senado la situación y condiciones en las que viven los migrantes en los centros de internamiento de extranjeros de España. Una situación que recogen en su informe que se titula CIE 2021 Territorio Hostil. En él denuncian deficiencias en los servicios médicos que se prestan, la opacidad de la Dirección General de la Policía Nacional a la hora de ofrecer datos e incluso la vulneración de los derechos humanos de los internos. Nos tratan peor que a los perros o siempre nos hablan a gritos. Son algunas de las cosas que nos comparten las personas a las que acompañamos, quienes sienten que al entrar en el CIE se les despoja de toda dignidad. Pero el trato degradante no es la única queja que nos llega, sino también somos testigos de determinadas actuaciones de policía que provocan lesiones o de la adopción de medidas de seguridad arbitrarias, excesivas y humillantes que dañan la integridad de las personas que están internadas. Y hasta ahora estamos pendientes de conocer el resultado de la moción de censura que los propios diputados de su partido han presentado contra el presidente británico Boris Johnson. Este es el abucheo al primer ministro durante los festejos estos días del jubileo de la reina. Pues habría sido un punto de inflexión que ha terminado de animar al 15% de los diputados conservadores que se necesitaban para llevar a cabo la votación. Johnson encadena meses de escándalo después de que salieran a la luz las fiestas que él y su equipo organizaron en la sede del gobierno mientras estaba en vigor el confinamiento. Esto, sumado ahora a las consecuencias de la guerra, ha llevado su popularidad a mínimos. Y el presidente Vladimir Zelensky ha visitado el frente en el este de Ucrania, en la zona del Donbass, que sigue siendo la más castigada y el objetivo principal de Rusia. Zelensky se hace un selfie con soldados cerca del frente de Donetsk, en el Donbass. Es una fotografía que se suma a una nueva salida de Kiev por parte del presidente ucraniano para dar muestras de apoyo y aliento a los soldados en la zona más castigada por la invasión. El mando ucraniano ha repelido en esta última jornada 7 ataques enemigos en Donetsk y Lugansk. Nada ha cambiado desde este día, 16 de abril. Las explosiones retumbaron y el humo se elevó de la acería de Azovstal, mientras que las cada vez más reducidas fuerzas ucranianas se refugiaban en la planta y Rusia tomaba el control total de la ciudad portuaria.
El 21 de abril, el presidente ruso Vladimir Putin declaraba liberada la ciudad portuaria de Mariupol después de casi 2 meses de lucha. Habiendo fracasado en tomar la capital, Kiev, en la fase inicial de la guerra, Rusia basa su estrategia en el control sobre esta región industrial de Donbass, gran parte de la cual ya está controlada por separatistas respaldados por Moscú. De ahí que el presidente ucraniano quiera mostrar su apoyo a los soldados que luchan por recuperar este territorio. En los juzgados de Santa Cruz de Tenerife se ha sentado hoy en el banquillo un hombre acusado de violar no solo a su hija, sino también a su nieta. Piden para él 15 años y 6 meses de prisión por 3 delitos de abuso sexual continuado. Los hechos ocurrieron presuntamente en el barrio de Las Granaderas, en Icó de los Vinos, en el norte de Tenerife. El juicio lo ha celebrado la sección quinta de la Audiencia Provincial a puerta cerrada para preservar la intimidad e identidad de las víctimas. Es violencia sobre la violencia, unas jornadas en Tenerife que analizan la violencia institucional de género, aquella que se ejerce sobre las víctimas cuando no cuentan con los apoyos o recursos necesarios. Se trata de ver en lo que se está fallando para buscar entre todas las instituciones una solución y poder así erradicar la violencia de género. Que es la que se ejerce desde las propias instituciones, pues cuando no atendemos bien a las mujeres, cuando llegan a presentar una denuncia y no se sienten arropadas, cuando tenemos sentencias que van en contra de ellas, tenemos que hacer autocrítica para poder tomar las medidas necesarias para mejorar y erradicar la violencia de género. También hemos escuchado testimonios como el de Luz, cuya hermana murió en brazos de su madre después de ser asesinada por su expareja. Nosotros el día anterior con ella, haciendo vida normal, hasta luego hermana, para que al día siguiente te digan no está. Imagínate el estado de shock en el que te quedas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Es que no puede ser verdad. Ya te cuesta asimilar un asesinato, imagínate cuando no te lo esperas. En este caso existían malos tratos psicológicos que ni siquiera la familia conocía. La Asociación de Mujeres Canarias de la Comunicación insta al Ayuntamiento de Mogán y a la empresa Etiazul a abrir una investigación tras la denuncia por acoso sexual y laboral interpuesta por una empleada de los medios de comunicación del consistorio. Recuerdan que las empresas están obligadas a contar con un protocolo de acoso como herramienta de apoyo. Solo 1 de cada 5 víctimas denuncia. A las víctimas les cuesta muchísimo porque no encuentran el apoyo de su entorno. Muchas veces lo que se hace es cuestionar el relato de la víctima, depende de si además el victimario está en un estatus superior, ¿no?, en los staff de las empresas o de las entidades públicas, porque esto hay que recordar que el acoso se da en todas partes, ¿no?, en todas las profesiones también. Desarticuladas 2 bandas acusadas de traficar con personas migrantes entre Marruecos y varias provincias españolas, entre ellas la provincia de Las Palmas. La Policía Nacional ha detenido a 8 presuntos responsables. Supuestamente cobraban una media de 3.000 euros a cada migrante, por lo que se estima un beneficio para la organización de más de 600.000 euros. Se les acusa de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Y 4 personas han sido condenadas por 3 delitos de trata de seres humanos con explotación sexual. La sentencia de conformidad incluye penas que van desde los 7 meses hasta los 13 años de cárcel. Han reconocido haber traficado con 3 mujeres, a las que trajeron desde Nigeria hasta Las Palmas de Gran Canaria para obligarlas después a ejercer la prostitución. La Audiencia Nacional deja en libertad provisional al patrón del pesquero que naufragó en aguas canadienses en febrero y en el que murieron 21 personas, entre ellos un biólogo canario. Hoy han declarado los 3 únicos supervivientes y hemos hablado con la hermana de Manuel Navarro, que sigue reclamando que se esclarezcan los hechos. Es el momento en el que los 3 supervivientes del Villa de Pitanso acudían a declarar en la Audiencia Nacional, entre ellos el patrón Juan Padín, investigado por homicidio imprudente. Las familias de los fallecidos piden su inhabilitación para navegar y denuncian las condiciones en las que estaba la tripulación. Largas horas de trabajo, hasta llegaba a ser 12 horas, y fueron una suma de negligencia que ha derivado en un naufragio que se podía haber evitado si su patrón hubiera hecho el protocolo de emergencia. Además, siguen reclamando al Estado español que cumpla con su compromiso de ayuda. Que baje al pecio, porque es muy importante para esclarecer la verdad y que se haga justicia. Y además de extraer la caja azul,
que están los barcos, que también extraería información. Critican que el gobierno haya mandado a la zona un buque oceanográfico, pero no para investigar. Hay una empresa noruega que nos facilita un sonar de barrido lateral y además un robot que baja a esas profundidades. Solamente era poner esos medios dentro de ese buque para que se hiciera esa operación. A pesar de que algunas familias habían solicitado el arresto domiciliario para el patrón del pesquero, la Audiencia Nacional lo ha dejado en libertad provisional. Eso sí, le ha retirado el pasaporte, le prohíbe salir de España y deberá personarse en el juzgado cada 15 días. Fallece un joven de 27 años tras precipitarse de manera accidental por un barranco de Gran Canaria. Son imágenes del rescate en la calle José Manuel Motas Pérez, en el que han intervenido bomberos, policía local y nacional. Hasta allí se desplazó también una ambulancia del Servicio Canario de Salud, pero el joven no pudo superar las graves heridas sufridas. No sé cómo está subiendo, pero... Las personas sordas reivindican su derecho a contar con intérpretes para romper con todas las barreras comunicativas, sociales y educativas. En Lanzarote se ha dado un pequeño paso. Un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha iniciado en la lengua de signos. Les presentamos a Álvaro, tiene 41 años, es el secretario de APSAL, la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote. Bueno, realmente nací oyente y a los 10 meses quedé sordo por una enfermedad. Toda su vida saltando barreras y el muro que se encuentran las personas sordas. La barrera comunicativa, porque no está nada adaptado, el mundo no está accesible el 100%. Por eso, desde la organización quieren eliminar obstáculos e imparten cursos de iniciación a la lengua de signos. Llevaba una camiseta roja. Tiene que ir a comisaría para poner una denuncia. Este lo han recibido varios agentes de la Policía Nacional de Arrecife. Bueno, acaban de robarme el bolso. ¿Dónde se lo han robado y a qué hora? Los policías que tenemos el curso de lengua de signos, pues podemos ofrecerle un poco más de cercanía, ellos se van a sentir un poco más cómodos. Nos damos cuenta que, bueno, estamos sensibilizando en que realmente la lengua de signos es un idioma, está reconocido, es una lengua oficial. Y su deseo, su principal reivindicación, el derecho de los sordos a contar con intérpretes en todos los ámbitos de una administración que en muchas ocasiones, denuncia Álvaro, los condena al silencio. Un centro sociosanitario de Gran Canaria ha implantado una nueva herramienta que tiene resultados beneficiosos en la estimulación cognitiva de los usuarios. Se trata de unas gafas en 3 dimensiones que ayudan incluso a activar recuerdos del pasado. Los 14 usuarios de este centro forman parte de un proyecto a nivel nacional en el que utilizan la realidad virtual como parte de su tratamiento terapéutico. Aumenta la capacidad de atención porque tienen que estar pendientes de girar la cabeza por los sensores y demás, y identificar los estímulos también. Por ejemplo, a Ana, que ella es sordomuda, intenta comunicarse con nosotros mucho más. Ella dice agua claramente o te señala y después te lo explica ella con gestos. Han comprobado que estos vídeos en 3 dimensiones mejoran la memoria a corto plazo y activan recuerdos del pasado. Vi en la cueva al fondo, me iba a acercar pero no podía. Montaña, mar, agua azul. Me gustan los animales, las personas, la playa. Escenas que generan una respuesta emocional. Las gafas en 3 dimensiones se utilizan también en sesiones múltiples para favorecer la socialización entre los participantes. En La Gomera, el Cabildo ha informado que a partir de mañana, 7 de junio, se llevará a cabo el cierre intermitente al tráfico del túnel de la Cumbre en la carretera La Gomera 1, que une San Sebastián con los municipios del norte de la isla, Hermigua, Agulo y Bayamos. Estos cierres se llevarán a cabo de forma intermitente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, excepto los fines de semana, para realizar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y se prolongarán hasta el 27 de junio. Son días de muchos nervios porque los exámenes de la BAU comienzan este miércoles. Es la prueba que da acceso a estudiar una carrera universitaria. Los alumnos apuran las últimas horas en las bibliotecas y en casa cualquier rincón es bueno para el último repaso.
Algunos dirán que ya queda poco por hacer a estas alturas, pero los más de 10.000 estudiantes que se presentan este año en Canarias apuran las horas en las bibliotecas. Dándolo todo hasta el último momento y pues encerrados en la biblioteca. Llevamos casi un mes preparándolo, así que voy tranquila. Estamos ya repasando Historia de España, que es una de las que más temario tienen, pero sí, vamos bien. Uno ha empezado con geografía, que es la que me pondré. Pero bueno, matemáticas, inglés y lengua también bastante bien. Y no solo es aprobar, es obtener buena nota para estudiar lo que quieren. Que si me llega la nota para magisterio, intentar magisterio y si no, historia. Necesito un 9,5. Un 11 con 368. Si nos fijamos en las universidades canarias, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el grado con más nota fue el de traducción e interpretación, que superó los 13 puntos. Le sigue medicina con casi 13 también, seguido de enfermería con algo más de 12. En la Universidad de La Laguna, el grado más demandado fue medicina, superando también los 13 puntos, seguido de enfermería con algo más de 12. Y en tercer puesto, física, con una nota que superaba los 11 puntos. El primer año sin restricciones, pero vamos a respetar las mismas sedes que teníamos el año pasado. Y vamos, todo en marcha. No se preocupen tanto porque realmente se les va a examinar exactamente de lo mismo. Nervios e ilusión en una prueba que será del 8 al 11 de junio. En el mes del medio ambiente les hablaremos de las colillas de los cigarros, un residuo que está muy presente en nuestras playas. Les damos un dato, en solo 2 playas de Tenerife se recogen cada día de verano unas 500 colillas. De hecho, se estima que cerca de 5 billones de colillas llegan cada año al océano. Entre esta playa de las Vistas y la playa de los Cristianos, a escasos 500 metros de aquí, se recogen cada día entre 200 y 300 colillas en 2 de las playas más turísticas del sur de Tenerife. Una cantidad que se duplica en temporada alta y durante los fines de semana, llegando incluso a recoger hasta 500 colillas. Realmente las que hay son las que dejan abandonada a la gente en la playa. Aquí básicamente turismo y gente local. Unas cifras que según los expertos aumentan considerablemente en otras zonas del sureste de la isla por la dirección del viento y que tienen graves consecuencias para nuestro ecosistema. Estamos hablando de 10-15 litros de agua salada contaminada por una colilla. Y tener en cuenta de que prácticamente permanecen en el medio ambiente pues en torno a 15 años, 12-15 años. La solución para acabar con este problema depende únicamente de nosotros mismos. Con este pequeño gesto podríamos mantener las playas libres de residuos. Este lunes queremos mostrarles cómo se forman los miembros de la Unidad Militar de Emergencias para hacer frente al fuego a través de un curso de quema controlada. Un equipo de esta casa, Ana Albendín y Gloria Torres, han estado con ellos. Este es un resumen de un amplio reportaje que podrán ver mañana en Buenos Días Canarias. La intensidad de la quema yo pretendo que sea suave, entonces vamos a tener una quema conservadora, ¿vale? Viene gente de todas las unidades de los batallones de la Unidad Militar de Emergencia de la península, vienen aquí y apoyados con nuestra unidad ejercemos o realizamos estos cursos. Y entonces, una vez que ha empezado la campaña, ya tiene una capacitación muy grande para poder afrontar los incendios que se puedan producir. Antes de empezar una quema controlada, es fundamental tener en cuenta la temperatura, el viento y la humedad de la zona. Ahora mismo estaremos a unos 1.500 metros, con lo cual la que nos afecta es esta. Aquí viene velocidad del viento, dirección del viento, humedad y temperatura. Ya todos saben lo que tienen que hacer, es el momento de comenzar. Un acopio de mangueras, una mochila de mangueras, pues si hace falta, y dentro las mochilas extintoras. Una línea de defensa que es básicamente limpiar de combustible todo el terreno para que no haya continuidad de la zona de quema a la zona que no se va a quemar. Vale, un triángulo bastante grande. Esto es un mini incendio. Según se comporte, sé que se va a comportar en todo lo que voy a quemar. Entonces ya elijo la zona donde se va a quemar. Esta quema controlada lo que va a permitir es limpiar toda esta zona de material combustible. Aplicar fuego para reducir combustible para prevención de grandes incendios forestales. Para ello utilizamos lo que se denominamos patrones de ignición, que es la manera que nosotros tenemos para ir controlando la intensidad y la velocidad de propagación del fuego. Un curso que amplía la formación de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias y que los prepara para hacer frente a cualquier incendio que se pueda originar en las islas.
La policía local de Pájara ha identificado al conductor de este vehículo que quedó atrapado en la laguna de la playa de La Barca la pasada semana. La Consejería de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura ha iniciado el expediente sancionador por circular en un espacio natural y recuerda que acciones como esta pueden acarrear multas de hasta 6.000 euros. Las medianías de la capital tinerfeña recuperan algunos de sus antiguos elementos. Es la plantación de palmeras y almácigos que están realizando estudiantes para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Antes esto era un bosque termófilo, bueno, sigue siendo característico del bosque termófilo, pero casi no quedan plantas de las que habían aquí antiguamente por la explotación. Por esta razón desapareció de la zona. Este almácigo recupera su espacio y volverá a habitar las medianías en La Gallega. Se están utilizando son especies autóctonas propias de la zona, potencialmente de lo que habría en un momento en el que esta zona estaría bien conservada desde el punto de vista ambiental. Una labor encomendada a los alumnos del Instituto del Sobradillo, recuperar este entorno natural conociendo sus antiguos pobladores. Muchas personas tiran basura y no está bien porque contaminamos el medio ambiente y al fin y al cabo estamos dañando nuestro entorno. Si no limpiamos, pues nos cargamos el planeta y después si no, ¿dónde vamos a vivir? No se puede seguir perdiendo tanto porque al final el mundo va a acabar mal si se sigue perdiendo tanta flora. Conscientes de lo que significa, han tenido que retirar especies invasoras como el rabo de gato, pero también la basura que han encontrado. Tetrabricks, papeles, plástico, bolsas. Un poco de todo. Escombros, basura, sobre todo la mayoría de plásticos. Es una de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Palmeras, dragos o sabinas son algunas de las especies que veremos de nuevo crecer en esta parte de la capital tinerfeña. Conocer más a fondo el Geoparque del Hierro para después mostrar las virtudes de la isla a los visitantes. Es el objetivo que este lunes se ha dado cita en el Centro Cultural de la Restinga. Guías turísticos, centros de buceo y monitores herreños. Este curso impartido por el Geoparque se divide principalmente en 3 bloques: formación geológica, cetáceos y aves marinas durante 2 días de taller. Son muy pocos los que conocen la historia y el patrimonio que guarda el camino de San Miguel de Geneto en La Laguna, pero lo cierto es que se trata de un recorrido de más de 3 kilómetros que guarda importantes elementos arquitectónicos y culturales. Hoy hemos acompañado a un grupo de mayores en la primera ruta guiada por este barrio lagunero. Son el primer grupo en conocer los más de 5 siglos de historia que guarda el camino de San Miguel de Geneto. Conozco Geneto, pero no conozco el sendero y a descubrirlo, y hablando, caminar, pasarlo bien, que la casa sobra. Para descubrir y hacer cosas nuevas y estar entretenidos, a eso vinimos. Bueno, pasar con el coche sí he pasado, caminando no, pero no lo conozco. Tiene un recorrido de más de 3 kilómetros en el que se esconden elementos arquitectónicos e históricos desde el año 1700. Varias obras arquitectónicas, como es la iglesia, que es de 1700, está el Castrejón, que está desaparecido, y hay una serie de casas señoriales que aún todavía pues, se conservan en pie. Concretamente, este es el Camino Nuevo a Candelaria desde 1677. La iniciativa parte del Ayuntamiento de La Laguna dentro del programa de verano para personas mayores. Uno de los caminos más antiguos de Tenerife, con mayores valores patrimoniales, y que se quiere, desde luego, desde el movimiento vecinal de la zona, se quiere dar a conocer. Y es una forma también de mantener las tradiciones y nuestra cultura. Lunes de fiesta en Valleseco. El municipio de Gran Canaria celebra hoy el día de su patrón, San Vicente Ferrer. Esta tarde actuaba el humorista Quique Pérez. Antes, durante esta jornada festiva, ha tenido lugar una feria de ganado, la procesión, actuaciones musicales y el reparto de más de 2.000 huevos duros. Las parroquias de La Gomera han vuelto a celebrar con total normalidad y sin límite de aforo las comuniones. Aunque el número de niños y niñas que han decidido tomar la comunión este año ha descendido hasta un 50% y los profesionales del sector pues han tenido que adaptar sus presupuestos. Vuelve la celebración de las comuniones en La Gomera con la misma ilusión de años anteriores, aunque con la mitad de niños y niñas en las iglesias. Hace 15 años hacía la comunión, por ejemplo, el 70% de los niños de una clase, pues hoy en día estamos en un 50% a lo mejor, en el mejor de los casos. Este año hicieron 30 niños la comunión en San Sebastián. Si ponemos una media de 25 niños por clase, pues el 50% de los niños hicieron la comunión.
Este año los presupuestos han tenido que adaptarse mucho más a la realidad social y económica de la isla. Nos intentamos adaptar a las condiciones que hay hoy en día y de cómo está la gente pues pasando todo esto, ¿no? Entonces ya por último lo que hemos hecho es el mismo presupuesto, por ejemplo, que hay en una parroquia donde hay 15 niños, es exactamente el mismo presupuesto por una comunidad donde hayan 2. Es bastante complicado, tematrajes, reportajes fotográficos y bueno, hay que planificar según nuestras condiciones económicas, por supuesto. Y al final solo hay una cosa importante. Sobre todo que el niño se sienta a gusto, es lo más importante, es su día. Esta mañana comenzó la venta online para los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se celebran en el recinto ferial. En poco más de una hora, las entradas para ver la final de murgas en la zona de sillas o de gradas se han agotado. Para el resto de concursos aún quedan localidades. Pero otro acto en el que se han acelerado las ventas es la Gala de la Reina, tras el anuncio de la cantante de Eurovisión, Chanel Terrero, como estrella invitada. A partir de mañana se abrirán las taquillas para quienes deseen adquirir los tickets de forma presencial. A finales de esta semana conoceremos quién será la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. Será el momento en el que Sara Cruz deje su cetro tras 2 años como soberana de las fiestas chicharreras. ¡Sara Cruz Teja! En ese momento Sara no sabía que su reinado pasaría a la historia como el más largo del carnaval chicharrero. Me impactó que justo cuando me tocó mi reinado tuviésemos esa situación sanitaria tan complicada. Pero bueno, como soy de sacarle el lado positivo a todas las cosas, pues al final para mí es un honor hacer historia y tener 2 años en mis manos el cetro. Un reinado que fue diferente desde el principio, no solo por la pandemia, sino también por el episodio de calima que vivió la ciudad una semana antes. Cabalgata de ritmo y armonía no la tuve. Y es verdad que fue un carnaval un poquito pues que empezó movidito. A pocos días de ceder el cetro reconoce que le hubiera gustado poder viajar llevando las fiestas de Santa Cruz de Tenerife a otros lugares del mundo. Me hubiese gustado, por ejemplo, ir a Fitur, que sé que otros años otras reinas van, otro carnaval que también se ha hecho. A las candidatas de este año les aconseja: mi consejo siempre es que lo disfruten, que es una experiencia única, exprimirlo al máximo, disfrutarlo. Son 3 minutos y medio en el escenario que se viven una vez. Yo no los voy a olvidar nunca, porque al final creo que si lo recuerdas con nervios puede ser un poquito desagradable. Muchísima gente quiere vivir esta experiencia y no todo el mundo la puede vivir, así que lo expriman. Moria, de la productora canaria Una Hora Menos, gana el premio Max por la mejor labor de producción. El montaje documental, que introduce a los espectadores en el interior de una jaima, intenta acercar al público al drama de las personas refugiadas en el campamento de Lesbos. De la mano de 2 actrices, Moria cuenta 2 relatos reales a las que el director de la productora, Mario Vega, y el periodista Nicolás Castellano pudieron entrevistar en su estancia en la isla griega. Los diálogos de la obra se extraen de las conversaciones mantenidas con 2 refugiadas del campamento. Y acabamos de saber que ha fracasado la moción de censura interna contra el primer ministro Boris Johnson por el conocido caso Partygate, unas fiestas que celebraron miembros del gobierno británico en la sede del gobierno en Downing Street en pleno confinamiento por el COVID. Son imágenes que nos están llegando en directo desde Londres, una moción, recordamos, promovida por el ala más crítica de su propio partido, el Partido Conservador, que consiguieron los apoyos necesarios para sacarla adelante. Por lo tanto, Boris Johnson puede permanecer en el cargo con 211 votos a favor y 148 en contra. Y en cuanto al tiempo, esta semana toca tiempo veraniego. Victorio Pérez, buenas noches. Entonces suben las temperaturas. Eso es, Pilar. Después, de hecho, les vamos a contar todos los detalles de este pequeño episodio de calor que nos va a estar acompañando varios días. De momento, ya les adelanto que mañana, además del sol y temperaturas de hasta 30 grados en algunos puntos, habrá nubes bajas del alisio, panza de burro en algunos momentos en la comarca este de La Palma, en el norte del Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. También las veremos en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura. Pero bueno, vamos a ampliar todo esto después de los deportes y en una hora menos tenemos lagartos gigantes de Gran Canaria, navegamos en velero por Tenerife y nos metemos en las entrañas de La Palma. Hasta ahora. Y en los deportes, en las 2 próximas semanas en las islas, el gran protagonista va a ser el Tenerife, finalista en la eliminatoria decisiva por el ascenso a primera.
Ya conoce su rival, el Girona, y eso nos lleva a viajar en el tiempo. Concretamente, Daniel Álvarez, 13 años atrás. Exacto, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. 13 años exactos se van a cumplir el próximo lunes, porque el 13 de junio de 2009, el Tenerife, dirigido por José Luis Oltra, subía a primera con un gol de Dani Come en Montilivi. Mucho se va a hablar de él y de ese campo esta semana, porque allí, este sábado, comienza el playoff final por el ascenso. En un momento estudiamos al rival, al propio Tenerife, y vemos también cómo está el panorama en cuanto a venta de entradas para viajar a Cataluña y para el decisivo encuentro del día 19 en el Heliodoro. Una venta que se activa mañana. Ni que decir tiene que el Tenerife firmaría seguir el camino de dos equipos canarios este fin de semana, el Echeide y el Teldeportivo. Firmaron sendos ascensos a las máximas categorías de sus disciplinas. Hablamos de waterpolo y de fútbol sala. Como se suele decir, no hay dos sin tres, así que a ver si se cumple, aunque habrá que esperar al menos 2 semanas. Pilar. Bueno, esperaremos, Dani, estamos contigo en tan solo unos minutos con toda la información de los deportes. ¿Pagaría usted 11 millones de dólares por un violín? Si es así, esté muy atento, porque el próximo 7 de julio saldrá a subasta por ese precio inicial. Lo hará la famosa casa de subastas Christie's. Se trata de un violín fabricado en 1679 por el artesano italiano Antonio Stradivari. El instrumento está considerado uno de los mejores que existen por las incrustaciones que tiene. Está grabado con diamantes de marfil y acabado con un barniz dorado. Así nos despedimos, les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.